pastora Tere, gracias a su familia también por recibirnos siempre y hacernos sentir en familia, ¿verdad? Y ustedes también, mis hermanos que están en nuestras oraciones siempre, reciban saludos de parte de nuestra congregación, Casa de Oración Houston, que están a lo mejor viendo algunos por ahí, que los jóvenes tienen hoy su discipulado, pero los adultos yo creo que por ahí están viéndonos y les mandamos saludos. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios, ¿le parece bien? Cisternas rotas, advertencias de misericordia, es el título de la enseñanza, si le gusta anotar. Imaginen a un hombre atravesando un desierto en donde por supuesto las temperaturas son extremadamente altas, el sol lo está abrasando, sus labios, su boca está seca, sus fuerzas están casi agotadas. A lo lejos divisa un pozo, ve ese pozo y con las pocas fuerzas que tiene alcanza a llegar a ese pozo, saca su cuerda, baja el cántaro, pero al fondo de ese pozo no hay agua, solo hay tierra cuarteada. Ese pozo no está seco porque nunca tuvo agua, está seco porque tiene grietas abajo, está roto y el agua se escapa por ahí. Y Dios usó esta misma imagen para hablarle a su pueblo a través del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, si va conmigo ahí a Jeremías capítulo 2, versículo 13, es precisamente esa imagen que el Señor usó, inspiró al profeta Jeremías para poderle hablar a su pueblo querido. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias porque nos has reunido hoy aquí y porque nos permite, Señor, recibir tu palabra. Te pido que hables a nuestros corazones, que uses, Señor, esta enseñanza para poder confrontarnos, para poder consolarnos, para poder atraernos, llamarnos a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí en el nombre de Jesús. Amén, amén. El pueblo de Israel no solo había pecado, había abandonado al único que podía saciar su alma y terminó invirtiendo su vida en lo que no sirve, en lo que no llena, en lo que no permanece. Pero lo más impactante no es el juicio, sino que este juicio venía como una advertencia de misericordia. Eso es en lo que nos vamos a centrar. Porque a veces cuando nos va mal por habernos alejado de Dios, no precisamente es un castigo, sino que es la gracia de Dios despertándonos antes de ahora sí perderlo todo y que sea demasiado tarde. Cisternas rotas, ese va a ser el eco que va a recorrer todo este mensaje, una imagen de denuncia, pero una imagen también que redime, porque cuando Dios nos muestra nuestro pozo, que nuestro pozo no funciona, es porque está esperándonos allá a un ladito con una fuente. Jeremías, les doy un poquito de contexto de este libro, fue llamado por Dios en un momento de crisis nacional. La nación estaba pasándola mal. Él comenzó su ministerio siendo muy joven, eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 6 del mismo libro de Jeremías, y comenzó su reinado bajo el reinado de Josías, un rey que era piadoso, un rey que impulsó reformas espirituales, pero a pesar del despertar superficial, el corazón del pueblo seguía lejos de Dios. Y el profeta ministró por más de 40 años, a través de 5 reyes, algunos de esos reyes por los que estuvo Jeremías profetizando y que estuvieron en ese tiempo, estuvieron por tiempos muy breves, y esto fue hasta la caída de Jerusalén en el 586 a.C. El llamado de Jeremías no fue un llamado fácil. A veces pensamos, cuando Dios nos llama a hacer algo, decimos, ay, es que está muy complicado. Bueno, el llamado de Dios para Jeremías definitivamente no fue nada fácil. ¿A qué estaba llamado Jeremías? Estaba llamado nada más y nada menos que a proclamar juicio a una nación que creía que estaba bien, mientras que en realidad estaba caminando hacia su ruina. Jeremías es conocido también como el profeta llorón. ¿Cuántos habían oído ese sobrenombre de Jeremías? El profeta llorón, pero no por su debilidad. O sea, Jeremías no era como ese niño que llora por todo, ¿no? Ese niño que está malcriado, que por todo llora. Jeremías no era llorón por su debilidad, sino por su profundo amor por Dios y por su pueblo. Algunos ponen a Jeremías en paralelo con el Señor Jesús en cuanto a la firmeza que Jesús tenía para hablarle, por ejemplo, a los escribas, a los fariseos, que les llamaba en su cara hipócritas, ¿no? ¿Se acuerdan de esos pasajes en los evangelios?
Pero a la vez vemos al mismo Jesús llorando precisamente a las puertas de Jerusalén y con un llanto diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y vemos esa dualidad en su carácter, en el sentido positivo en Jeremías, igual que Jesús, o Jesús igual que Jeremías. Él tenía un profundo amor por su pueblo, por el pueblo de Dios y por Dios sobre todo. Él, algunos le llaman que era un guerrero tierno, fuerte para decir la verdad, pero con un corazón que se quebraba por los pecados de su gente. Y en el capítulo 2, en donde estamos viendo, en donde está este versículo base, comienza el primer mensaje profético registrado. Dios acusa a su pueblo de haber cambiado lo incomparable que era su presencia por sustitutos huecos, por sustitutos inútiles. Jeremías 2:13 es el clímax de esa denuncia. Pero antes de llegar a esa denuncia, en el versículo 13, volverlo a leer, el corazón de Dios se expone en el versículo 2, un clamor ahí de parte de Dios que es tierno, que es desgarrador. En los primeros versículos de este capítulo 2, veamos cómo el Señor no comienza con una amenaza, sino haciendo memoria de algo que ocurrió en el pasado. Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo... Esto es el mensaje que Dios le da a Jeremías, y allí viene el mensaje. Así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Imagínate aquí la figura de Dios como un esposo hablándole a su esposa, Dios hablándole a su pueblo, haciendo preguntas como: ¿te acuerdas cómo me amabas antes? Eso se le da más a las esposas, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando éramos novios me decías que me veía bonita? Bueno, algo así, ¿no? Este es el esposo, Dios hablándole al pueblo, diciéndole: ¿te acuerdas cómo me amabas? ¿Te acuerdas cuando confiabas en mí, cuando corrías a mí en necesidad, aunque el camino fuera incierto? Dios, mis hermanos, no está hablando con sus enemigos en este versículo que acabamos de leer. Está hablando con su pueblo, el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él formó. Y lo que más le duele a Dios no solo es el pecado, aunque por supuesto el pecado le ofende, pero no es eso lo que más le duele, sino lo que más le duele a Dios, al menos en esas palabras, es el abandono de su pueblo por Él, ese abandono del pueblo. Abandonaron al Dios que los liberó de Egipto, aquel que los alimentó en el desierto, aquel que los defendió con celo del faraón y de todos sus enemigos. Y esa es la tragedia del corazón humano. Nos cansamos de lo eterno y comenzamos a enamorarnos de aquello que es inútil, de aquello que es pasajero. Por eso cuando llegamos al versículo 13, que vamos a llegar ahora, Dios hace una acusación directa, que está cargada de ese amor como herido, de ese amor como despechado, que está diciendo: mi pueblo ha cometido dos males. Y aquí es donde comienza el primer gran llamado de este mensaje, el origen de toda sequía espiritual. Pensemos, meditemos en esto por unos momentos. Dios, el Dios de Israel, no fue para ellos un desierto. Y a veces la gente así ve a Dios, ¿no? Como: es que si me acerco a Dios no voy a tener esto, no voy a tener aquello. Y piensan en lo que supuestamente Dios les va a quitar, quitando la mirada de Dios mismo. Y Dios no había sido como un desierto para Israel. Había sido su manantial, había sido esa fuente de agua viva. Él mismo se describe así, como fuente de agua viva, no como un recurso más. Algunos lo ven así, ¿no? A Dios como la llanta de refacción. Sí, tengo esto, y si me va mal, pues tengo la llanta de refacción, que es Dios. Pero no, Él no era un recurso más, y no se describe como un recurso más, sino como la fuente. Es decir, cuando hablamos de fuente, pensamos en el origen de algo, en el sustento, en el flujo continuo de vida, en el flujo continuo de bendición. El pueblo no solo se había vuelto a los ídolos, esa era la condición del pueblo en ese momento. Abandonó al Dios que los sacó de Egipto, a ese Dios que los alimentó en el desierto, a ese Dios que los hizo una nación santa. Veamos el versículo 31, Jeremías 2:31. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti? No es que Dios los había dejado de bendecir, como alguien pudiera pensar. Más bien, ellos dejaron de beber de su presencia. Y es que a veces nosotros pensamos: Señor, o oramos así: Señor, ¿por qué me abandonaste?
Y Dios del otro lado está diciendo, no, 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 yo no te abandoné, tú me abandonaste a mí. Yo soy la fuente que está, de mí está brotando vida eterna, de mí está brotando bendición, pero tú te has apartado de esa fuente. Y es que no es Dios abandonándonos a nosotros, sino nosotros abandonando a Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver esto hoy? Hagamos algunas aplicaciones o tomar ejemplos para el día de hoy. Abandonar la fuente no siempre se nota al principio, o sea, no siempre es algo inmediato. A veces se puede ver como una pausa, como una temporada difícil, o como la acumulación de todas estas cosas, de excusas. Quizás te sientas identificado en esto, que es para nosotros primeramente, no pienses en nadie más. Quizás te sientas identificado para ti en algún tiempo pasado, en este momento, pero sobre todo que no vaya a ocurrir en el futuro, ¿no? Cristianos que de pronto se toman un break. Es que me voy a tomar un tiempo. Y por lo general, cuando dicen me voy a tomar un tiempo de servir, eso incluye, me voy a tomar un tiempo de congregarme. Me voy a tomar un tiempo del Señor, de hacer mi devocional, etcétera. Como que se van a tomar unas vacaciones del Señor. Ahora, esos breaks, esos tiempos que se dan algunos, a veces suelen ser por excusas que pudieran parecer genuinas. Es que tengo mucho trabajo, es que tengo una situación de salud. Y yo a veces me pregunto cuando alguien me dice, pastor, no voy a poder servir ahorita porque es que tengo una situación de salud. Yo digo, está bien, ¿no? Es aceptable. A veces tenemos situaciones de salud que nos impiden movilizarnos de un lugar a otro, etcétera. Pero yo me confundo un poco porque digo, ¿cómo para ir a trabajar vas aún estando enfermo? Ahí no pides un break, porque si pides un break en el trabajo, pues, duras bien poquito, ¿no? Y te dicen gracias, ya no lo necesitamos. Pero para la iglesia sí, para tu servicio al Señor sí. Entonces es donde yo digo, ¿cómo? O sea, si tú me dices, no, estoy en break de todo, bueno, no, pues sí, oramos por ti, ¿no? Santiago que dice, si alguno está enfermo, vayan y pónganle las manos orando por él. Pero es donde se viene este momento de abandonar la fuente, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Excusas como estoy muy ocupado para orar, no tengo tiempo, ni por los alimentos, ¿no? No tengo tiempo para leer mi Biblia. O excusas como, es que ya no siento a Dios, ya no siento lo mismo en la iglesia, ¿no? Personas que dicen, es que, no sé, ya no es igual, ¿no? Como que le pierden el encanto a la iglesia, a su iglesia local, a sus pastores, etcétera. O personas que dicen, mira, yo no estoy mal, simplemente estoy desmotivado y por eso me voy a tomar un break. Hace tiempo me llamó un amigo mío, y le considero amigo mío porque nos conocemos desde que éramos más jóvenes que ahora, ¿verdad? Y este amigo que servimos juntos en la iglesia, me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo, me voy a tomar un break. Y ahí venía, ¿no? El inicio de esta cisterna rota, el inicio de abandonar la fuente. Me llamó para abandonar la fuente, para que me entiendas. Y le digo, bueno, ¿y por qué? Me dice, no, lo que pasa es que estoy atravesando unas situaciones personales muy difíciles y creo que lo mejor es que me tome un tiempo. Le digo, ¿y quién te dijo que lo mejor era tomarte un tiempo? Le digo, porque lo que viene después de tomarte un tiempo de servir, porque estaba sirviendo él, yo era líder de alabanza en ese tiempo y él servía en la alabanza. Le digo, lo que viene después de ese tomarte un tiempo es que ya no te voy a ver en la iglesia. Después de que ya no te vea en la iglesia no me vas a contestar el teléfono y después nunca más te voy a volver a ver. Fue lo que le dije. Así que pues no te acepto el tiempo, no te acepto la renuncia, ¿no? Temporal. Y me dijo, bueno, está bien. Pero tiempo después me lo agradeció. Me dijo, gracias porque tenía razón, eso hubiera pasado. Le digo, bueno, aprende la lección y a partir de ese día en adelante no tires la toalla. No te andes con tus tiempecitos y mucho menos años sabáticos, ¿no? Y breaks. La pandemia, mis hermanos, fue pues el tiro de gracia para muchos cristianos. Que ya no veían cómo tomarse un tiempo, ¿no? Cómo tomarse un break. Y algunos allí vieron su oportunidad y miren, es momento, estamos 2025, desde el 2020-21, que fue la pandemia, y miren, es tiempo que todavía siguen en break, algunos, ¿no? Algunos ya están en break, pero ya están en el break. Ahí están ya, algunos, ¿no? Pero seguir a Cristo, piénsenlo como esto, es como pedalear una bicicleta cuesta arriba. Eso es seguir a Cristo. Algunos creen que seguir a Cristo es ir como en una lanchita así que te va llevando solito y tú vas así, qué agusticidad, ¿no? Y los pescados saltan hacia del mar, saltan hacia tu barca, ni tienes que esforzarte y ahí comes, ¿no? Y todo.
y luego Dios te hace caer maná del cielo. No, no, no. La vida cristiana, seguir a Cristo, es como pedalear una bicicleta cuesta arriba. ¿Cuántos lo han hecho? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos han hecho? ¿Verdad que no está fácil? ¿Qué pasa si dejas de pedalear? O sea, ahí no hay breaks. O sea, vas pedaleando cuesta arriba y dices, me voy a tomar un break. Sale, pues ahí terminas en el piso, bro. O sea, caminas y tienes que, o pedalear, perdón, pero darle durísimo sin parar. Esa es la vida cristiana. Y esa indiferencia que hoy parece inofensiva, la indiferencia que tienen algunos, mañana será sequía, es lo que estoy diciendo. Esta cisterna rota, abandonar la fuente, no es de la noche a la mañana, puede ocurrir de manera gradual, porque dejar la fuente siempre te va a llevar al mismo lugar, a las cisternas rotas. Por ejemplo, un matrimonio se comienza a deteriorar no cuando hay una infidelidad, eso ya es la enfermedad, ¿no? Hubieron síntomas anteriormente, hubieron síntomas, la falta de comunicación y muchas otras cosas más que llevan a problemas serios dentro del matrimonio. Una planta no muere de inmediato, no. Si tú dejas de regarla, ya la regaste, ¿sí? Se empieza a marchitar y será inevitable que entonces muera si dejas de regar la planta. Un cristiano no se enfría de un día para otro, es lo que estoy diciendo. Pero cuando deja de beber de la fuente, de la palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos, del calor de la iglesia, y no hablo del calor que haga calor, sino el calor de los hermanos, bueno, empieza a secarse espiritualmente. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, les dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está, permanezcan, la idea de la bicicleta en cuesta arriba, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí podemos preguntarnos nosotros, ¿no? Para que no quede únicamente en información, sino que sea aplicación viva para nosotros. La pregunta o las preguntas para nosotros son, ¿estamos bebiendo de la fuente o solo sobrevivimos con los recuerdos de lo que vivimos antes con Dios? Y a menudo escucho a personas, ¿no? No, es que hace años yo fui a las misiones, ¿y ahora? No, es que hace años yo prediqué, ¿y ahora? No, es que hace años. El Señor se revela y se reveló como yo soy el que soy. No es yo fui el que fui, o yo voy a ser el que voy a ser. Algunos cristianos son, yo fui esto, ¿no? Algunos cristianos son, yo voy a ser. Cuando tenga listo esto, entonces voy a. Cuando esto ocurra, entonces me voy a acomodar con Dios, ¿no? Jesús, el Señor, Dios dijo, yo soy el que soy. La pregunta es, ¿estamos bebiendo de la fuente o solo sobrevivimos con recuerdos de lo que antes hicimos? Bueno, Dios te dice hoy, yo recuerdo el amor de tu juventud, así como lo leímos en el versículo 2. Yo lo recuerdo. Y te recuerdo algo también, mi hermano, mi hermana. Dios no ha cambiado, somos nosotros. El amor de Dios sigue fluyendo. Si nosotros estamos secos, no es porque la fuente se agotó, sino porque nosotros dejamos la fuente. Cuando dejamos la fuente, no nos quedamos en un punto neutral, así como en el limbo. El corazón humano, mis hermanos, no vive vacío. Si no es lleno por Dios, va a buscar llenarse por algo más. Es que Dios nos diseñó así, con esa sed de Él. El problema es de que el pecado distorsionó esa sed y busca saciarse, el ser humano, en otras cosas que no son Dios, apartándose de Dios y llenándose con algo más. Por esto digo que el corazón humano no está vacío. Todos los seres humanos están llenos de algo, solo que unos están llenos de algunas cosas y otros estamos llenos de Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo el pueblo de Israel. No solo abandonaron al Dios vivo, se entregaron a buscar sustitutos, pero en vez de hallar vida, ¿qué fue lo que hallaron? Desastre. Estaban cavando su propio desastre. Y así es como llegamos al segundo mal que Dios denuncia. No solo dejaron a Dios, que es la fuente, sino que se conformaron con cisternas rotas. Es lo que dice la segunda parte del versículo. Y la imagen que el profeta usa es una imagen poderosa porque es una imagen cotidiana. Ellos habían dejado la fuente de agua viva a Dios para cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, era algo actual para ellos, era algo cotidiano para ellos porque ellos estaban habituados a las fuentes. En su geografía, una cisterna era una estructura tallada en la roca, imagínalo, que recolectaba el agua de la lluvia. Pero muchas de ellas se agrietaban
y el agua se filtraba o se estancaba y se volvía inútil o incluso peligrosa también. Así que abandonar a Dios no los llevó a la pasividad, sino que los llevó al activismo espiritual equivocado. Muchos dicen, o comentaristas dicen, que el templo de Israel estaba funcionando al mismo tiempo que había idolatría. O sea, ellos practicaban la idolatría, pero también asistían al templo, a las fiestas, a todas las festividades que habían. Ellos estaban con el templo abierto, pero además también tenían ídolos, hacían alianzas políticas con naciones con las que no debían de asociarse, practicaban rituales, pero vacíos, y además tenían pecados ocultos, muchos de ellos. No sé si te suena familiar. Ahora, en lugar de depender del manantial de Dios, comenzaron a cavar sus propias soluciones, sus propios recursos, sus propios pozos. Y lo más trágico es que las cisternas estaban rotas. Es en donde me quiero sentar por un momento. No eran cisternas, digamos, inferiores, de poca calidad. Eran cisternas inútiles porque no retenían el agua. Todo el esfuerzo que ellos hacían por llenar esas cisternas era en vano. A través de otro profeta, el profeta Isaías, Dios le dijo a su pueblo en Isaías 55, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Jesús también les dijo, ¿no?, a su pueblo de otra manera, en otras palabras, les dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ustedes trabajan por la comida que perece, pero Jesús les llamó, les exhortó a trabajar por la comida que a vida eterna permanece, por las cosas eternas. ¿Cómo se ve esto hoy? Porque eso sigue ocurriendo en la vida moderna. Cuando dejamos a la fuente, que es el Señor, como por los ejemplos que mencioné, ¿no?, mi comunión con Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en el discipulado, en el congregarme, en servir, todas estas son actividades que digamos son como esa bicicleta cuesta arriba, ¿no? Pero cuando nosotros dejamos nuestra comunión con Dios, cuando dejamos la dependencia del Señor, ese vacío que queda lo intentamos llenar con otras cosas. Puede ser, por ejemplo, con activismo religioso sin intimidad con Dios. El hacer cosas para Dios. Incluso cosas que parecen ser buenas. A menudo, me topo con personas que dicen que van a hacer algo para Dios o que están haciendo algo para Dios, pero eso Dios no se los mandó. Solo lo hacen porque les parece buena idea, porque les parece bonito, no lo hacen bajo sujeción a la autoridad, simplemente se avientan. Activismo religioso sin comunión con Dios. Puede ser entretenimiento constante para callar el alma. Aplicaciones como Netflix, Disney y de estas otras aplicaciones, plataformas digitales que tienen contenido como películas, etcétera, se vuelven cada vez más populares y cada vez crecen el número de suscriptores a estas plataformas que pagan mensualidades, ¿no?, para seguir accediendo a este contenido de entretenimiento. No estoy diciendo que el entretenimiento sea malo, lo que estoy diciendo es que cuando dejamos nuestra dependencia del Señor, lo llenamos con entretenimiento para callar el alma. Hay personas que no pueden tener el televisor apagado, no puede haber silencio en la casa. ¿Conoces a alguien así? O sea, tiene que estar el radio o la tele o algo, tiene que haber ruido, ¿no? Porque cuando hay silencio, escuchamos nuestra alma. Si somos creyentes, escuchamos la voz del Espíritu que te dice, vuelve a mí, y no queremos escucharlo a veces, ¿no? Se puede llenar este vacío, se puede intentar llenar con relaciones que reemplazan la comunión con Dios o la comunión con los hermanos. Sabes que esa relación no te va a edificar, sabes que esa relación te va a afectar, te va a apartar más de Dios, y ahí vamos, ¿no? Este vacío se puede intentar llenar con trabajo excesivo, como una justificación de propósito, ¿no? Es que, tengo que trabajar, pastor, ¿quién va a pagar las cuentas? Bueno, el trabajo en exceso, mis hermanos, también es algo malo. Dios descansó, Dios mismo, ¿no? Y algunos cristianos se creen más poderosos que Dios, porque dicen, no, yo no descanso, pero Dios descansó y mandó a su pueblo a descansar, separar, a santificar un día de la semana, pero algunos no. Dicen que ese trabajo es lo que les da propósito, piensan que ese trabajo es lo que les da identidad y propósito. El vacío también se puede intentar llenar con redes sociales para escapar del silencio, con adicciones. Y no pienses únicamente en adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, adicciones como la comida, por ejemplo. Porque ciertamente hay personas que no pueden dejar de comer todo el tiempo, tienen que estar moviendo la mandíbula, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Y alimentos
que disparan en el cerebro dopamina y otro tipo de hormonas. Los alimentos a los que tenemos acceso de manera inmediata en ciudades como Guadalajara o ciudades grandes, pues por lo general va a ser alimentos ultraprocesados que están pensados para volver adicta a las personas. Y el azúcar viene a ser más adictiva que otras drogas fuertes, ¿no? Que son ilegales. Sin embargo, el azúcar es la droga legal. ¿Y cuántos están en esas adicciones? O dejemos la alimentación por un lado, ¿no? El consumismo, el estar ordenando cosas por Amazon, por Shein, por Temu y todo esto es consumiendo, contenido digital, redes sociales. La gente cava pozos con mucho esfuerzo, solo para descubrir que el agua se escapa. Porque cuando te llega, o cuando ordenas ese producto de Temu, de Amazon, de la aplicación que sea, ¿no? Shein, lo ordenas y ya estás pensando en el otro producto que vas a ordenar. No sé si te ha pasado, ¿no? Bueno, no te sientas mal, a mí me ha pasado, o sea, nos ha pasado a todos, ¿verdad? No me dejen solo, ¿eh? Nos ha pasado a todos, ¿por qué? Pues porque esas plataformas están pensadas para eso. Porque dices, son $5, ¿no? 100 pesos. Ay, que son 100 pesos, ¿no? Y mira qué producto compré. Pues sí, pero de 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100, pues ya se hacen miles, ¿no? Y están pensadas para eso. Por eso decía que la gente cava pozos con mucho esfuerzo solo para descubrir que el agua se escapa. Una encuesta global realizada por Ipsos en el 2023 reveló que más del 76% de los jóvenes adultos reconocen sentirse vacíos por dentro. Pero a ver, piénsalo. Un joven, en 2023, tiene internet de alta velocidad, tiene redes sociales, tiene ChatGPT que le ayuda con la tarea, ¿qué más tiene? A ver, ayúdenme, ¿qué más tiene un joven ahorita, los jóvenes, porque yo ya no soy tan joven, ¿no? Hablando de tecnología, hablando de recursos, hablando de redes sociales, transporte a la mano, ¿sí? Tantas cosas, tantos recursos que tienen los jóvenes que no teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, allá en los 2000, principios de los 2000 o finales de los 90, no teníamos esas cosas. Sin embargo, ahora que tienen más accesibilidad a cosas, a recursos, a cosas que te facilitan la vida, se sienten vacíos por dentro. ¿Cómo está eso, no? En mis tiempos para acceder a internet tenías que caminar, ir al cibercafé, porque no todos teníamos computadora en la casa. ¿Se acuerdan del cibercafé? No, los de mi edad saben de qué les estoy hablando. Y en el cibercafé rentabas la computadora por 1 hora y te tardabas media hora en que se conectara, ¿no? Y estabas, ¿no? Y luego otra media hora en que te abriera la página porque era súper lento, ¿no? Y éramos felices. Pero ahora lo tienen todos los jóvenes, según la encuesta, yo no estoy acusando a nadie, son encuestas de Ipsos, que dice que los jóvenes se sienten vacíos por dentro, aunque tienen acceso ilimitado al internet, a entretenimiento, a redes sociales, a oportunidades, etcétera, etcétera. Muchos lo llaman fatiga crónica, ¿habían oído eso? Fatiga crónica. Pero la raíz muchas veces es espiritual. Le vamos a llamar, como le llama la Biblia, cisternas rotas. Quizás no estás arrodillado ante una estatua, dices, no, Dios me libre, pero eso no significa que no estés cavando una cisterna rota. Tal vez has dejado de leer la palabra, de buscar a Dios en lo secreto, y ahora estás buscando identidad y aceptación en los likes de redes sociales, y por eso los jóvenes publican otra publicación, estoy haciendo esto, ya me peiné, ya me bañé, ya me peiné, ya me puse maquillaje, sí, o sea, ¿todo para qué? Para buscar likes, y de volada van a ver cuántos likes tienen ya en la publicación. Y a pesar de que están llenos de likes y seguidores, el alma sigue seca. O puede ser que ya no oras como antes, y sin darte cuenta, has empezado a refugiarte en el entretenimiento. Y en vez de ir a la oración, en lo secreto, en tu mente puede ser, o en voz bajita, vas a redes sociales. Puede ser, ¿no? Bueno, todo eso está empezando a secarte. Y estás lleno de series, de videos, de compras. Todo eso parece aliviar temporalmente, pero no sana. Absorben tu tiempo estas cisternas rotas, pero no te devuelven la paz. Quizás, si eres líder, quizás en tu liderazgo te has enfocado en los resultados, y que se vea, que todos vean el gran líder que soy. Pero has olvidado beber del manantial secreto de la intimidad con Dios.
Sirves a todos, pero tú estás vacío. Y a veces ocurre, tristemente. Líderes que sirven a todos, que aconsejan, que oran por otros, pero en la intimidad no hay oración. En la intimidad no hay escuchar la palabra, recibir la palabra, es solo dar, sin intimidad con Dios. Dios no te ha fallado, si ese es tu caso. Pero tú como Israel podrías estar buscando en aquello que no sacia. Y si hoy sientes frustración, ansiedad, sequía, tal vez es porque el Señor, por amor, está dejando en tu cisterna. No como castigo, pero sí como una advertencia misericordiosa. Y esa advertencia es: vuelve a la fuente, vuelve a la fuente. Dios no solo dejó que sus hijos cavaran sus propias cisternas, o sea, Él no fue y se los impidió. Dios los dejó que cavaran sus cisternas. Él también dejó que experimentaran la amargura de vivir sin Él. Y ve cómo Dios es como padre, ¿eh? Porque a veces nosotros como padres no queremos que nuestros hijos sufran. ¿Qué pasa si un padre no deja que su hijo aprenda a caminar y se caiga? Porque, o sea, cuando aprenden a caminar, los niños se caen, ¿no? Y cuando se caen lloran, y cuando lloran te rompen el corazón. Entonces, ¿qué pasaría si un papá de plano no lo deja que camine porque no se vaya a caer? Pues ahí va a tener 18 años el chamaco y va a ir encargado en los brazos del papá, ¿no? Sería terrible. Bueno, Dios no es así. Y eso fue un ejemplo extremo, ¿no? Pero hay veces que los padres no dejan que los hijos experimenten el dolor. No dejan que los hijos vean la realidad de la vida, ¿no? Las consecuencias de las malas decisiones y se la pasan tratando de sobreprotegerlos. Bueno, Dios no es un padre sobreprotector, lo estamos viendo. Dios los dejó, ¿ok? ¿Me dejaste? ¿Está bien? ¿Estás haciendo tu cisterna? ¿Ok? Vas a empezar a sentir las grietitas. El verso 19 de Jeremías 2 nos muestra que el dolor no vino primero de Dios, vino de sus propias decisiones. O sea, hasta aquí Dios todavía no está dándoles con la vara de la corrección. Todavía no está impartiéndoles sabiduría a Dios. Simplemente los está dejando. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero ese sufrimiento del que está hablando aquí, de este castigo que es, léelo en el versículo 19, por la maldad propia, no es un castigo de Dios. Ese sufrimiento no es crueldad de Dios, más bien es una advertencia que lleva un propósito, el propósito de hacerlos volver. En Oseas 2:14, no tiene que ir ahí, Dios les dijo: he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, para eso es que Dios permite que nosotros nos apartemos de Él, cavemos nuestras cisternas y lleguemos a la ruina, para que Dios hable con nosotros. Por eso, ese es el propósito de Dios. Dios permite el desierto para que volvamos a desear la fuente. Y no sé si estás imaginando mientras yo estudiaba esto, a la vez se me venía a la mente esta imagen del hijo pródigo, ¿no? Que estando ahí con los cochinos, dándole alimento a los cochinos, pensó y dijo: en la casa de mi padre hay buena comida, hasta el siervo más humilde tiene mejor comida que este mugrero que estoy comiendo yo aquí, o que estoy mendigando aquí. Bueno, así Dios permite el desierto para que volvamos a desear la fuente. ¿Cómo se ve esto hoy? Porque puede ser que alguien esté agotado emocionalmente, espiritualmente, que esté vacío, se sienta vacío, aunque piense que está haciendo todo bien. A menudo me encuentro con personas así, que se ve de aquí a 10 kilómetros que abandonaron la fuente y que están en sus cisternas rotas, pero hablas con ellos y dicen: es que yo estoy haciendo todo bien, no sé por qué me está yendo mal. Tal vez esa sea tu situación. Quizás tu familia se ha fracturado, tu ánimo se ha apagado, tu fe, tu vida cristiana se ha vuelto una rutina aburrida. Bueno, por lo general, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en esta situación? Le echamos la culpa al diablo, ¿no? Es que estoy enfrentando oposición. No, ¿cuál oposición? Estás viendo las grietas de tu cisterna. No es oposición. Y le echamos la culpa al diablo, ¿no? ¡Ay, huye!, ¿no? Y empezamos a echar fuera el espíritu de quién sabe qué y todo esto, guerra espiritual. Pero, ¿no te has puesto a pensar que quizás no es el enemigo? Que quizás es Dios llamando tu atención. Quizás esa cisterna que se rompió no fue tu rutina. Quizás fue más bien el alejarte de Dios. Quizás esta cisterna pueda ser
el despertador que Dios está usando, un despertador espiritual. El tema es de que a nadie nos gusta que nos despierten, ¿verdad que no? Estás durmiendo bien a gusto y ay, no, otro ratito más, ¿no? Nunca nos gusta que nos despierten, pero quizás la situación que estás viviendo sea ese despertador de Dios que no te gusta, pero que tienes que escuchar. Dios no nos levanta la voz porque nos odia. Porque hay veces que Dios nos levanta la voz como padre, ¿no? Tenía un amigo que ya está en la presencia del Señor y cuando leía a Job decía, Señor, a mí no me tienes que pegar, a mí no me tienes que disciplinar como a Job. A mí nomás con que me grites yo escucho, Señor, ¿verdad? Decía, pero Dios no nos grita porque nos odia, sino porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Como ese padre, ¿no? Que está en la multitud y está el hijo y le grita, ¿no? ¡Panchito! Bueno, no le grita porque lo odia, sino porque no quiere que se pierda entre la multitud. Ese corazón roto, esa soledad profunda, ese cansancio que no se va, son ecos del Padre diciendo, hijo, esa cisterna no es para ti. Vuelve a la fuente. Yo soy la fuente. Esa cisterna no es para ti. Como le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Le dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es que a veces tenemos que perder lo que construimos con nuestras manos. ¿Para qué? Para volver a desear lo que solo Dios nos puede dar. Y mis hermanos, el punto que yo estoy tocando aquí es que esa ruina, ese problema, esa enfermedad, esa pérdida, es lo mejor que puede pasarnos. Es que Dios está atrayendo nuestra atención, atrayéndonos a Él. Lo mejor que puede pasarnos es que se nos vacíe la cisterna. Porque solo cuando reconocemos que estamos secos, recordamos que dejamos la fuente. Permíteme ponerte una ilustración. Había un niño pequeño que todas las noches se despertaba con sed. En su inocencia pensaba que el grifo de agua de la cocina era su fuente personal. Y ahí el niño cada noche iba, lo abría un poquito y bebía lo necesario. Pero un día ese grifo de agua se rompió. Ya no salía ni una triste gotita. Lloró el niño, pateó el piso, hizo su berrinche. Estaba enojado porque esa fuentecita ya no le funcionaba. Entonces su papá escuchó el llanto del niño y se levantó y fue por él. Lo cargó en sus brazos, no dijo ni una sola palabra, lo llevó al refrigerador, lo abrió, tomó una botella de agua, así como esta, fresquecita, y se lo dio. Y el niño por primera vez probó una buena agua fresca y en los brazos de su padre, lo mejor que le podía pasar, ¿no? Ese grifo roto, esa llave rota, lo hizo descubrir que nunca lo necesitó, que lo que necesitaba era su padre y el agua que su padre le podía ofrecer. Él pensaba que eso era lo peor que le podía pasar, ¿no? Pero fue justo lo que necesitaba. Ese grifo roto fue lo que lo llevó a los brazos de su padre y a por fin beber de un agua mejor, de un agua superior. De la misma manera, Dios no permite que todo se derrumbe para destruirnos. No pensemos ni por un momento eso. La situación en la que estoy es porque Dios no me ama o porque Dios quiere destruirme. No. Más bien es para despertarnos. Para que nosotros mismos digamos, esto no funciona. He vivido con cisternas rotas. Por eso, si hoy estás en ese punto de tu vida, dolido, seco, confundido, bueno, no huyas más. No te escondas de Dios. No pienses en correr a otra cisterna. Me ha ido mal aquí, alejado de Dios. Ya sé, me voy a ir a otra ciudad. Es lo que hacen algunos, ¿no? Me voy a ir para el norte, ¿no? Y dicen, me voy a Estados Unidos. No, es que no es el lugar. Dios te va a bendecir en donde sea que tú estés si estás dentro de su voluntad. Mira, si estás dentro de la voluntad de Dios, así estés en el pueblo más pobre, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pensemos en el pueblo de Israel. Estaba en el desierto donde no había agua, no había nada, desierto. ¿Y qué hacía Dios? Por la noche, columna de fuego. Por el día en el calor, columna de nube. Maná del cielo, ropa nueva, estrenaban. Y la ropa se les hacía a la medida. O sea, Dios les hacía su ropa a la medida, sin Shein, ni Temu, ni nada de eso, ¿no? Se trata de estar
en la fuente que es Dios, no en una cisterna. Así que si estás ahí, no pienses, me voy a ir a otra cisterna. No. Vuelve a la fuente. Y esa es la esperanza que nos queda, que la fuente sigue estando ahí, la fuente sigue estando disponible. Dios no solo señala el error, ¿qué hace Dios? También extiende sus brazos hacia nosotros. Él no solo expone la grieta y nos dice, mira, ahí está la grieta, pero nos invita también a volver a la fuente. Así que pasemos al siguiente punto, a este llamado tierno, a este llamado urgente del Padre para volver a Él. Jeremías 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Bueno, a pesar de la traición del pueblo de Dios para con Israel, a pesar de la idolatría, a pesar de esa indiferencia espiritual, en donde solo cumplían con un ritual, pero su corazón estaba lejos de Él, Dios no los desechó. Él clama como un esposo traicionado, pero que aún ama a su esposa. Piénsalo, eso no pasa solo en las telenovelas, pasa en la vida real. Esposos que han sido traicionados por sus esposas, pero que siguen amándola y que están dispuestos a perdonarla si ella regresa. Como ese esposo diciendo, vuelve, yo soy tu esposo, yo no he cambiado. Y ese llamado no está cargado de reproche, el que estamos viendo, sino es un llamado cargado de su misericordia. No es un llamado que dice, ya no me sirves, sino un llamado que dice, todavía te estoy esperando. Hoy Dios sigue llamando de la misma forma, de la misma manera. Y a veces no oímos a Dios en el altar, cuando estamos adorando a Dios, en una predicación. A veces no lo oímos ahí, a veces tenemos que oírlo en el dolor. O sea, hay algunos que escuchan la predicación de su pastor, ¿no? Que puede estarles diciendo estas mismas palabras y dicen, sí. Y tienen que estar experimentando la sequía de la cisterna rota para entonces sí oír a Dios. Bueno, cada uno escucha y decide escuchar de manera diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo, vuelve a mí. La revelación que pusiste como ídolo se rompió quizás. Conozco personas que se les dijo, ¿no? O se les advirtió, mira, esa relación no te conviene. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero siguieron, persistieron, pensando, no, es que yo lo voy a convertir. Y no lo convirtieron ni en sapo ni en nada, ¿no? Y resulta que esa persona que se veía según muy prometedora y que se portaba mejor que muchos de la iglesia y estaba más guapo que los de la iglesia, etcétera, después se convirtió en un abusador, en un, no sé, alguien que fue infiel, etcétera, y ahí están, quizás, rotos. Bueno, el Padre te dice, vuelve a la fuente. Quizás el activismo religioso te agotó y el Padre susurra, no quiero tu rendimiento, quiero tu corazón. A mí no me vas a impresionar, yo lo que quiero es tu corazón. Volver a Dios, mis hermanos, no es complicado. Ahora, es humillante, sí es humillante. Conozco a personas que abandonaron la comunión con Dios y por consecuencia abandonaron la iglesia, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, me voy a tomar un break, estoy muy cansado, ahorita estoy pasando por una situación y eso queda como ambiguo, ¿no? ¿Qué situación? No, pues no te dicen, ¿no? Simplemente se apartan. Y se apartan de la comunión con Dios y se apartan de la iglesia. Y conozco personas en esa situación que no quieren volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque les da pena. Porque no, es que me da pena. Claro, es humillante. Es humillante en nuestra mente volver y decir, aquí estoy. Tenía razón el pastor, tenían razón mis líderes, tenía razón el mensaje que se predicó, la regué, me lo advirtieron, pero aquí estoy. Y a algunos les da pena eso. Como el hijo pródigo, ¿te imaginas? Ahí con los cochinos diciendo, ay, si regreso a la casa de mi padre, ¿qué van a decir las malas lenguas, no? ¿Qué va a decir doña Mari, que eres bien chismosa, no?
¿Qué va a decir allá don Justino, que siempre va a decir, te lo dije, ¿no? Y les da pena volver a algunos. Bueno, el hijo pródigo no hizo eso. Dije que volver a Dios no es complicado. Puede parecer humillante, pero no es imposible. No lo es. Significa dejar de cavar, soltar esa pala que está cavando más cisternas y admitir, ya no puedo más. Y cuando hacemos esto, cuando alguien hace esto, lo que encuentra no es condenación. Si ya te ha pasado y has vuelto, no encontraste condenación. No hay condenación. Lo que encuentras es gracia. En Dios, mis hermanos, no encontramos condenación. La palabra dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Y aún si nos hemos apartado y volvemos, no encontramos condenación, encontramos gracia, como lo hizo el padre del hijo pródigo. Dios no te recibe como un juez furioso, te recibe como ese padre con los brazos abiertos. Lucas 15:20, la parábola del hijo pródigo. Y levantándose, vino a su padre. Lucas 15:20. Tomó la decisión. Me van a ver llegar todo apestoso, ¿no? Todo sucio, todo andrajoso, oliendo a cochino. ¿Qué van a decir cuando me veían siempre en camello del año? Cuando me veían siempre con la mejor ropa de toda la comarca. Y ahora me van a ver todo mugroso. Bueno, fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué hizo? No fue por el garrote, ¿no? No fue al sentido contrario a buscar el garrote para darle unos garrotazos, ¿no? Y decirle, lárgate de aquí, apestoso. No. Fue hacia la dirección en la que se encontraba el hijo. Dice, fue movido a misericordia y corrió. Y el encuentro, velo en pocas palabras, ¿no? Se echó sobre su cuello y le besó. Así que, jóvenes, no le hagan el feo a su papá cuando les quiera dar un beso, cuando les quiera dar un abrazo. Ay, está para allá, papá, yo soy muy macho, ¿no? No. Y padres también, no seamos padres machos, ¿no? De que, no, abraza a tu hijo, bésalo, no esperes a que se vaya. Y decir, ay, cómo quisiera que estuviera aquí mi hijito, que anda ya en las pandillas, en las drogas, y para abrazarlo y darle un beso, ¿no? Desde ahora, ¿no? No importa cuán roto esté tu cisterna, mi hermano, mi hermana. La fuente sigue fluyendo. No ha cambiado. Dios no está buscando que remiendes tu pozo, porque eso es lo que piensan algunos. Pastor, vengo a que me dé un consejo. ¿Cómo le hago para poder remendar mi pozo? No, yo no te voy a dar un consejo sobre cómo remendar tu pozo. Te voy a dar un consejo sobre cómo volver a la fuente. Ahí está, así que ánimo, si somos consejeros, no estemos ayudando a parchar pozos de otros. Más bien, llevémoslos a la fuente. Dios no quiere que le presentes resultados de éxito, de nuevo, sino que le entregues tu corazón sediento. Y hoy es el día de volver. Hoy es el día de dejar de vivir con esas cisternas rotas. Después de estas advertencias tan fuertes, podríamos pensar que ya no hay esperanza. Pero el corazón de Dios es un corazón amoroso y no un corazón vengativo. ¿Lo habías pensado? Es un corazón redentor. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de redención. Y su invitación final es clara. Vuelvan a mí, yo sanaré sus rebeliones. Y esto lo sabía el salmista en el Salmo 36:9. Dijo, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmos 36:9. Volver a la fuente, mis hermanos, es más que arreglar tu vida. Porque algunos dicen, no, estoy con mi cisterna rota, tengo que arreglar mi cisterna, dejar todo listo y entonces ya vuelvo. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de todo lo contrario, de abandonar esas cisternas vacías y una vez más sentarte a los pies del manantial eterno. Eso puede representar para ti que vuelvas a la iglesia y que te sientes en la banca, sin estar sirviendo, pero constante. Tal vez eso puede representar. Es abrir de nuevo tu Biblia, no por deber, de que tengo que leer un versículo al día, o tengo que leer esto. No por deber, sino por hambre de la palabra. Es orar otra vez, no por culpa, de que, hoy no oré, Señor, no, sino por amor, es hablar con nuestro Padre. Es congregarte, no por rutina, sino porque anhelas la presencia de Dios y la comunión con el pueblo de Dios. Es rendirte al Señor, no con vergüenza,
sino con confianza. Juan 7:37, Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No necesitamos rituales complejos. A lo mejor te estás preguntando, ¿cómo vuelvo a la fuente? Bueno, no es a través de rituales complejos. Lo único que necesitamos es humildad, es honestidad. Reconocer que nuestra cisterna está rota. Basta ya de disfrazar y decir, no, es que me está saliendo mal, pero ya voy a hacer esto y me va a salir bien. Y ya tengo planes y tengo proyectos y esto, aquello. Y hablas con personas que la cisterna está más rota que nada. Y los oyes hablar y no, es que mira, tengo proyectos y tengo planes y voy a hacer esto y voy a ir y voy a cambiar. Y dices, bueno, van a comerse el mundo de un bocado, ¿no? Lo que necesitas hacer es ser humilde y reconocer. Dejé a Dios, me ha ido mal, muy mal. Yo pensé que dejando a Dios, yendo en pos de mis proyectos y mis planes, iba a ser exitosísimo. Y me ha ido mal, la verdad. Ahora no tengo ni mi comunión con Dios, ni el éxito que soñé. Eso, mis hermanos, es un regalo de la misericordia de Dios. Porque hay algunos, no en todos los casos es igual, hay algunos que dejan a Dios, van a hacer cisternas y las cisternas no están rotas, están llenas. ¿Y sabes cuándo vuelven a Dios? Nunca. Entonces veamos la cisterna rota, la sequía, como ese llamado de Dios. Pero no digamos, está todo bien, está todo bien. Es volver al Señor con nuestro corazón. No solo con palabras. No solo, no, sí, es que yo sé. Porque algunos dicen, no, yo sé que estoy mal. Bueno, ¿y luego? ¿Por qué no vuelves? Es beber otra vez. ¿De qué estoy hablando? Volver a orar. Volver a leer la palabra. Volver a buscar al Señor como al principio. Lo que le dijo, recuerda, la iglesia de la Odisea. Vuelve a las primeras obras. ¿Qué hago, pastor? Nomás vuelve. Es lo que dice la palabra. Vuelve a hacer lo que antes hacías. Antes orabas, leías la palabra, servías a Dios, no te perdías ningún culto, ibas enfermo como estuvieras, ibas con cubrebocas y todo, ¿no? Como ahí que estaban diciendo. Pero no faltabas. Bueno, vuelve a eso mismo. Eso es, no es tan difícil, ¿verdad que no? Así que si el Espíritu Santo te ha hablado hoy, no ignores su voz. Esta palabra no fue para humillarte. Y yo tengo muy claro que el Señor quería que yo predicara este mensaje. De hecho, no tenía pensado predicar este mensaje. Yo, como fue algo un poquito de última hora, iba a buscar entre los tesoros viejos, ¿no? De predicaciones, de un archivo de predicaciones que tenemos, de donde volvemos a predicar o a repetir un mensaje. Yo muy poco repito los mensajes. Solo cuando es de último minuto y cuando el pastor Samuel, la pastora Tere me invitaron, bueno, pues vamos a buscar uno de los tesoros viejos, ¿no? Pero el Señor me dio este tesoro nuevo para ustedes y bueno, a lo mejor lo predico con la congregación en Houston, pero el propósito claramente lo vemos, no es para humillarnos, sino para levantarnos, si ese es nuestro caso. Puede ser que esté todo bien en tu vida, bueno, es una advertencia, ¿no? Ten cuidado con las cisternas rotas. Pero si tu cisterna está rota, estás allí, no importa cuán lejos hayas ido, ni cuántas grietas tenga ya tu cisterna, tu alma, la fuente sigue abierta. El agua de vida no ha dejado de fluir. Y el Padre sigue diciendo, ven, porque todo lo demás son cisternas rotas. Ven, no busques más cisternitas. Así que te invito a que cierres tus ojos por un momento y reflexionemos en esta palabra. Pregúntate si te has alejado de la fuente. Eso lo sabes tú, lo sabe Dios. Yo no puedo ver el tiempo que tienes de oración, el tiempo que tienes de lectura. Eso tú lo sabes. Tú sabes si te has alejado de la fuente. Tú sabes si has cavado tus propios pozos. Y tú quizás ahora estás viendo que ya no hay agua. Se está agotando el agua. Quizás has vivido con apariencias únicamente, cuando tu alma está seca, cuando tus circunstancias son complicadas. Y hoy es el día, no para pensar en remendar tus cisternas, sino para abandonarlas por completo. Para dejar de pensar en soluciones que me hagan ver como que me está yendo muy bien, cuando por dentro estoy mal. Es tiempo de admitir
Mi cisterna está rota, estoy arruinado y no pienso buscar otra cisterna. Pienso volver a la fuente. Vuelve a Jesús. Bebe de nuevo de esa fuente y vive de nuevo. Al final de este libro de Jeremías, en el capítulo 31, el Señor dijo: porque satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Esa es la promesa del Señor. Él promete satisfacer al cansado y saciar el alma de los entristecidos. Señor, queremos permanecer en esa fuente que eres tú. Tú dijiste que el que de ti bebe, de su interior correrán ríos de agua viva. No cisternas estancadas y rotas, secas, sino agua viva. Esa agua burbujeante, esos manantiales que fluyen únicamente de ti, fluirán también a través de nosotros. Gracias, Señor, porque te revelas a nosotros como un Dios misericordioso, consolador, dispuesto a recibir a todo aquel que vuelve a tu camino, dispuesto a recibir a todo aquel que vuelve a las primeras obras, a la comunión contigo. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros así. Gracias por mostrarnos que lo mejor que puede pasarnos cuando nos apartamos de ti es que nos vaya mal. Que en la ruina podemos escuchar tu voz diciéndonos: vuelve a mí, yo te llenaré una vez más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor.